Me dijo que no sobreviviría sin él. Ahora él es quien no sobrevive sin mí. Suena fuerte, ¿verdad? Pues déjame contarte cómo llegué a escuchar esas palabras saliendo de la boca del hombre con el que me casé. Y cómo esa frase fue lo que me dio la fuerza para darle la vuelta a todo. Cuando lo conocí pensé que era diferente. Era atento, encantador, de esos hombres que saben escuchar y que te hacen sentir como la única persona en el mundo. Al principio no vi las señales, o quizá las vi, pero me negué a reconocerlas. Porque, ¿quién quiere admitir que se está metiendo en una relación en la que la verdadera tercera en discordia no es otra mujer, sino tu propia suegra? Desde el comienzo, su madre estuvo ahí, en todo. Al inicio pensé que era normal, una madre cariñosa, pendiente de su hijo. Pero poco a poco esa cercanía empezó a sentirse asfixiante. Ella opinaba sobre todo, cómo debía vestirse él, qué debía comer, incluso qué serie veríamos en la noche. Yo sonreía y trataba de no darle importancia, diciéndome a mí misma que con el tiempo las cosas se equilibrarían. Pero me equivoqué. Hubo un momento que jamás olvidaré. Él tenía una entrevista de trabajo importante, y antes de salir, ella le preguntó, ¿empacaste tu ropa interior de la suerte? Lo dijo en serio, como si ese pedazo de tela tuviera el poder de cambiarle la vida. Yo me reí nerviosa, pensando que era una broma, pero cuando lo vi asentir y decir, sí mamá, la tengo, me quedé helada. ¿Quién a esa edad depende de que su madre le recuerde hasta los calzones que debe ponerse? Ese día sentí que algo no estaba bien, pero como siempre lo dejé pasar. Me repetía que el amor podía superar todo. Lo malo es que confundí el amor con aguantar lo inaguantable. Nuestra vida juntos empezó a ser una constante batalla invisible. Él no podía tomar decisiones sin consultarlo con ella. Desde la marca del colchón en el que dormíamos hasta cómo debíamos manejar nuestras finanzas, todo pasaba por su filtro. Yo trataba de hablar con él, de explicarle que necesitábamos independencia, que estábamos construyendo nuestra propia vida, pero cada conversación terminaba en lo mismo. Él defendiendo a su madre como si yo fuera una enemiga que intentaba separarlos. El día que me di cuenta de lo enferma que era su dependencia fue cuando lo escuché decirme, es que tú no entiendes, mi mamá siempre sabe lo que es mejor para mí. Esa frase me caló hondo. ¿Y yo? La mujer con la que había elegido casarse, ¿no tenía voz ni voto? Los años pasaron, y aunque había momentos buenos, la sombra de su madre siempre estaba ahí. Yo hacía de tripas corazón, pero la frustración se acumulaba. Hasta que un día, en medio de una discusión, me lanzó la frase que cambiaría todo. Tú no podrías arreglártela sola sin mí. Si yo te dejo, te hundes, porque no tienes nada. En ese instante sentí como si alguien me hubiera dado una bofetada, no por la amenaza del divorcio, sino por la seguridad con la que me menospreció. Porque lo que él no sabía, lo que nunca se preocupó en averiguar, era que yo sí tenía algo. Tenía más de lo que él podía imaginar. La casa en la que vivíamos. Ese lugar que él creía suyo por derecho de matrimonio. Esa casa en la que me decía que no podría sobrevivir sin él. En realidad no era de los dos. Era mía. Una herencia de mi abuela, que me la dejó antes incluso de conocerlo a él. Y ese detalle, ese secreto que siempre guardé en silencio para no herir su orgullo, pronto se convertiría en mi carta de venganza. Cuando escuché sus palabras, una calma extraña me invadió. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, la balanza se inclinara a mi favor. Mientras él hablaba con esa voz arrogante, convencido de que yo no era nada sin él, dentro de mí se encendió una chispa, y esa chispa se transformó en fuego. Durante años, yo había permitido que su madre decidiera hasta los aspectos más íntimos de nuestra vida. Había soportado comentarios hirientes disfrazados de consejos. Había guardado silencio cuando ella se sentaba en la cabecera de la mesa en nuestra propia casa. Y hasta había aguantado que me corrigiera la forma de doblar las toallas, como si yo fuera una niña incapaz. Y lo peor de todo, él nunca me defendía. Al contrario, sonreía, agradecido por cada intromisión. Pero ahora todo eso había cambiado. Tenía en mis manos una verdad que él desconocía, un secreto que me convertía en dueña de nuestro destino. Esa casa que tanto presumía frente a sus amigos, ese techo bajo el que su madre se paseaba como si fuera suyo, en realidad era mi herencia. Mía. Recuerdo la primera vez que mi abuela me habló de la casa. Fue poco antes de morir. Ella sabía que yo merecía tener un lugar seguro, un refugio que nadie pudiera quitarme. Quiero que esta casa sea tuya, me dijo, porque un hogar no es solo paredes, es un lugar donde puedas estar en paz, donde nadie pueda echarte. Yo en ese entonces no entendía la magnitud de sus palabras, pero con el tiempo se convirtieron en un escudo invisible que me protegía. Y ahí estaba yo, viendo a mi esposo, con su ego inflado, amenazándome con el divorcio como si fuera a dejarme en la calle. No pude evitar sonreír, una sonrisa pequeña, casi imperceptible,
pero suficiente para que él frunciera el ceño y me preguntara qué me hacía gracia. Yo no respondí, aún no. No era el momento de mostrar todas mis cartas. Pasaron los días y noté cómo su madre intensificaba sus visitas. Casi parecía que presentía lo que se avecinaba. Una tarde, mientras yo cocinaba, la escuché decirle en la sala: «Si las cosas no funcionan, hijo, tú sabes que siempre tendrás un lugar conmigo. Aquí no te faltará nada». Y él, como un niño obediente, respondió: «Lo sé, mamá». Ese fue el punto de quiebre. ¿Cómo podía ser tan ciego? ¿Cómo podía jurar amor eterno frente al altar y al mismo tiempo estar dispuesto a correr a los brazos de su madre a la menor dificultad? La rabia me consumía, pero también la determinación. No iba a permitir que me siguieran tratando como la invitada en mi propio hogar. La oportunidad perfecta llegó una semana después. Estábamos cenando, y como siempre su madre se había invitado a la mesa. Ella hablaba sin parar, opinando de todo, criticando mi receta porque no era como la hacía en casa, y recordándole a su hijo que debía cambiar de marca de detergente. Yo respiraba profundo, tratando de no explotar, hasta que él, con toda la naturalidad del mundo, soltó la frase de nuevo: «Es que no entiendes, mamá siempre sabe que es lo mejor». Ese fue el momento en el que decidí que había llegado la hora de hablar. Dejé el tenedor sobre el plato, lo miré a los ojos y con la voz más firme que pude reunir, dije: «Tienes razón en algo. Yo no podría sobrevivir contigo, porque ya lo hago sin ti». El silencio que se hizo en la mesa fue tan pesado que parecía que el aire se había detenido. Su madre abrió los ojos como platos, y él, confundido, intentó reírse. «¿De qué hablas?», me dijo con un tono entre incrédulo y molesto. Respiré hondo. «De que esta casa no es tuya ni nuestra. Es mía. Es una herencia de mi abuela. Y si decides divorciarte, no soy yo la que tendrá que buscar dónde vivir. Eres tú». Jamás olvidaré su cara. Pasó de la burla al desconcierto, y del desconcierto a la furia. Miró alrededor como si no reconociera el lugar en el que estaba sentado. Su madre fue la primera en reaccionar. «Eso no puede ser, debe ser un malentendido», gritó, como si su voz pudiera cambiar la realidad. «Revisa los papeles si quieres», le respondí con calma. «La escritura está a mi nombre». Siempre lo estuvo. Él no dijo nada durante un largo minuto. Solo me miraba, con esa mezcla de rabia y miedo que nunca le había visto. Y yo, en ese instante, entendí que la partida estaba ganada. Lo que nunca imaginé fue que, en lugar de aceptar la verdad, se volvería aún más dependiente de su madre, y que juntos intentarían una jugada desesperada para no perderlo todo. La tensión en esa mesa fue insoportable. Él apretaba los puños, su mandíbula rígida, y yo podía ver cómo luchaba por no estallar delante de su madre. Ella, en cambio, no tenía filtros. Se levantó de la silla como si fuera dueña del lugar y me señaló con el dedo. «¿Cómo te atreves a ocultar algo así? ¿Le mentiste a mi hijo todo este tiempo? Eres una manipuladora», gritó su voz temblando de furia. Yo no respondí enseguida. Me limité a mirarla fijamente, sin parpadear, hasta que el silencio la obligó a sentarse de nuevo. Y entonces hablé, con un tono bajo pero firme. «Nunca les mentí. Simplemente no lo mencioné, porque este hogar es mi refugio, no un trofeo que debiera exhibir. Si él hubiera confiado en mí, lo habría sabido desde el principio. Pero prefirió confiar en ti». Su hijo no soportó más y golpeó la mesa con el puño. «Esto es injusto. Yo también he trabajado por este matrimonio. Tengo derecho a esta casa. La compartimos juntos». Lo miré y solté una risa amarga. «¿Derecho? ¿De verdad crees que tienes derecho a algo que nunca fue tuyo? Ni siquiera puedes comprar un sofá sin consultarlo con tu mamá. La única razón por la que has vivido aquí es porque yo lo permití». Su rostro enrojeció, los ojos vidriosos de impotencia. En ese momento me di cuenta de que no solo estaba dolido por la revelación, estaba humillado. Y para él, que siempre se había creído el centro de todo, eso era peor que perder la casa. Esa noche durmió en el sofá, algo que nunca antes había aceptado. Y al día siguiente, cuando desperté, escuché voces en la sala. Me acerqué sigilosamente y confirmé lo que sospechaba. Su madre había llegado temprano para rescatarlo. «Tranquilo, hijo, no te preocupes, esto se puede arreglar. Si esta mujer no te quiere, yo siempre estaré aquí. Ven conmigo, te prepararé tu cuarto como cuando eras pequeño». Yo contuve la respiración, esperando escuchar su respuesta. Y cuando lo hizo, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «Mamá, no quiero irme. Esta también es mi casa. No puede dejarme sin nada. Voy a luchar por lo que me corresponde». Era como escuchar a un niño malcriado que se negaba a soltar un juguete. Pero lo que realmente me heló fue lo que ella dijo después. «Entonces haremos que lo sea. Buscaremos la forma legal o la haremos ceder. Nadie va a sacarte de aquí». Esas palabras fueron como una amenaza directa. Y supe en ese instante que ya no se trataba solo de una disputa matrimonial.
Era una guerra. Durante los días siguientes, la tensión escaló. Él empezó a actuar como si la casa fuera un campo de batalla. Cambiaba cerraduras sin avisar, escondía documentos y hasta me acusaba de robarle cosas que jamás habían sido suyas. Su madre, por su parte, llegaba a diario con bolsas de comida, reorganizaba la cocina como si fuera suya y hacía comentarios venenosos sobre lo injusta que yo era con su pobre hijo. Pero yo no estaba dispuesta a ceder. Tenía la escritura, tenía la ley de mi lado y, lo más importante, tenía la verdad. Y en mi interior, algo había cambiado para siempre. Ya no era la mujer que se mordía la lengua para evitar conflictos. Ahora era la dueña de mi vida y de ese hogar. Recuerdo una noche en particular. Estaba sentada en la sala, revisando documentos, cuando él entró y se quedó de pie frente a mí. Su rostro reflejaba cansancio, rabia y algo más. Miedo. ¿De verdad piensas echarme?, me preguntó con una voz quebrada que me sorprendió. Lo miré a los ojos y por un momento casi sentí compasión. Pero luego recordé todas las veces que me hizo sentir pequeña, todas las veces que me comparó con su madre y todas las ocasiones en que me hizo creer que no era suficiente. No voy a echarte, respondí con calma. Te estás echando tú solo. Se giró sin decir nada y escuché cómo cerraba la puerta del dormitorio de golpe. Esa fue la última noche que durmió bajo el mismo techo conmigo. Al día siguiente, su madre vino con su auto, cargaron sus cosas y se fueron juntos. Creí que con eso todo acabaría, pero estaba equivocada. Lo peor estaba por comenzar. Porque cuando un hombre que nunca aprendió a vivir sin su madre se siente derrotado, se aferra a lo único que conoce, el control. Y el suyo estaba a punto de volverse más oscuro de lo que jamás imaginé. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio pacífico. Era un silencio que pesaba, que me recordaba que en cualquier momento podían aparecer él o su madre con un nuevo plan para recuperar lo que no les pertenecía. Yo trataba de convencerme de que ya estaban fuera de mi vida, de que finalmente tenía mi libertad, pero mi instinto me gritaba que aún no habían terminado conmigo, y no tardé en comprobarlo. Una mañana recibí una carta certificada. Era una notificación legal. Mi esposo, o mejor dicho, mi ex, porque en ese momento ya había iniciado los trámites de divorcio, estaba demandándome. Alegaba que había contribuido económicamente a la manutención de la casa y que, por lo tanto, tenía derecho a la mitad del valor de la propiedad. Al leer aquello no pude evitar reír. Una risa amarga, casi histérica, porque sabía perfectamente que él jamás había puesto un centavo en esa casa. Todo lo había pagado yo con mi trabajo y con la herencia de mi abuela. Su aportación siempre había sido mínima, cuando no inexistente. Pero ahí estaba, reclamando lo que nunca fue suyo, respaldado por su madre, que seguramente lo había convencido de que podía ganar. Durante semanas me vi envuelta en papeleo, reuniones con abogados y noches sin dormir. Había momentos en que la frustración me hacía dudar, en que el miedo se apoderaba de mí. ¿Y si de alguna forma lograban arrebatarme mi hogar? ¿Y si terminaba siendo yo la que quedaba a la deriva? Pero entonces recordaba su frase, esa que me lanzó como un dardo envenenado. Tú no podrías arreglártela sola sin mí. Y ese recuerdo era como gasolina en mi fuego. Cada vez que la desesperación me abrazaba, esa frase me devolvía la fuerza. En una de las audiencias, lo vi llegar tomado de la mano de su madre. Sí, como un niño que necesitaba apoyo para cruzar la calle. Ella hablaba por él, intentaba intimidar a mi abogado, y se mostraba como la víctima de una nuera desalmada que había dejado a su pobre hijo en la calle. Pero la ley no seguía por lágrimas ni por manipulaciones. La ley seguía por documentos. Y yo los tenía todos. Las escrituras, los comprobantes, incluso el testamento de mi abuela. Todo estaba en orden, todo a mi nombre. Cuando el juez lo revisó, supe que la balanza estaba a mi favor. El día que se dictó la resolución, mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. El juez habló con voz solemne. La propiedad queda bajo el dominio exclusivo de la demandada. El demandante no tiene derechos sobre la misma. Lo miré en ese instante. Sus hombros se desplomaron y por primera vez no vi rabia en su rostro, sino vacío. Su madre, en cambio, no se rindió tan fácil. Se levantó de golpe y gritó que era una injusticia, que yo lo había manipulado todo, que algún día me arrepentiría. El juez tuvo que pedir silencio varias veces hasta que la sacaron de la sala. Yo, en cambio, sentí un peso enorme levantarse de mis hombros. Era como si por fin pudiera respirar de nuevo. Cuando todo terminó, él se acercó a mí, sus ojos rojos, las manos temblando. «No sé qué voy a hacer ahora», murmuró. Por un instante pensé en consolarlo, en recordarle que había sido él quien cavó su propia tumba. Pero en lugar de eso solo le respondí, «Lo que siempre haces, ir con tu mamá». Se quedó callado, como si le hubiera arrancado la última ilusión. Y así, sin más, se dio la vuelta y se fue. Desde ese día no lo he vuelto a ver. Me enteré por conocidos que volvió a vivir con ella,
que depende de ella para todo, incluso para decidir qué comer o qué ropa ponerse. Y aunque al principio me dolió pensar que todo terminó así, hoy siento una paz inmensa, porque entendí que nunca fui yo la que dependía de él. Era él quien dependía de todos, menos de sí mismo. Yo, en cambio, aprendí a valorar mi independencia, mi fortaleza y, sobre todo, mi capacidad de sobrevivir incluso cuando me aseguraron que no podría hacerlo. A veces camino por la casa, toco las paredes, respiro el aire y recuerdo a mi abuela. Un hogar es un lugar donde nadie puede echarte, me dijo una vez. Y ahora entiendo cuánto poder tenía esa frase. Él pensó que con su amenaza me destruiría, pero lo único que hizo fue darme la oportunidad de mostrarle que no era yo quien no sobreviviría sin él, sino él quien jamás podría sobrevivir sin mí. Y esa es mi historia. Y hasta aquí mi historia. Si te atrapó y quieres escuchar más relatos como este, no olvides suscribirte a Vox Online. Cada semana encontrarás historias llenas de drama, giros inesperados y lecciones de vida que no te puedes perder. Activa la campanita para no perderte ningún capítulo y únete a esta comunidad donde siempre hay algo que contar.